por 0.97, o lo que es equivalente en el transformador de lambda cuartos es 7,5 dividido por 4, y ahí está el transformador de lambda cuartos, multiplicado, corregido por el factor de fase, que es 0.97, y ese resultado es el que yo utilizo para cortar este tramo de línea de transmisión que va desde aquí hasta acá. ¿Qué logro entonces? Logro lo siguiente, que esta antena, que tiene 36 ohmios, la acoplo perfectamente con esta línea de transmisión que tiene 500 ohmios, utilizando este transformador de impedancias. Si yo colocase directamente esta carga terminal a la línea de impedancia característica de 500 ohmios, tendría un desacople perfecto, un desacople grandísimo, ¿de acuerdo? Pero cuando yo utilizo este transformador, pues la línea B a esta carga como si fuese una carga de 500 ohmios, esta línea B a esta carga como si la carga fuese de 500 ohmios. En realidad es 36 ohmios, pero este tramo de lambda cuartos funciona como transformador. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo? Para hacer un ejemplo que me permita a mí llegar a eso. Vamos a ver un BTR, vamos a rodar el texto del problema que está ilustrado aquí en esta gráfica. Ese texto, el texto del problema tiene que ver es con la identificación del problema, de cuál es el valor de la geometría del diámetro de estos dos conductores comparado con el diámetro de estos dos conductores. Ustedes ven ahí el problema que dice: una carga de 600 ohmios debe ser adaptada a una línea bifilar con alambres de cobre de 8 milímetros de diámetro y una distancia entre centros de 49.2 milímetros. Diseñar un transformador de cuarto de onda para realizar la transformación necesaria. Bueno, ahora mostremos exactamente qué es lo que se pretende. Aquí en la gráfica lo que tenemos es exactamente eso. Aquí tenemos el tramo de línea de transmisión principal, que tiene 8 milímetros de diámetro y una separación de 49.2 milímetros. La carga que yo tengo aquí son 600 ohmios, y yo quiero saber cómo construir este transformador de lambda cuartos que hay separando la carga de la línea de transmisión para que yo pueda ejecutar perfectamente ese acople entre esta carga terminal de 600 ohmios y la impedancia que me da a mí esta línea de transmisión. Muy bien, para poder resolver ese problema tenemos que entrar primero a algo que no habíamos dicho hasta el momento, y es que la impedancia característica de una línea bifilar tiene esta forma. Tiene la forma de 276 sobre la raíz de epsilon r por el logaritmo de S sobre A. Y el valor de S es la separación que existe entre centros de la línea, y A es el radio de la línea del conductor. S es la separación y A es el radio. Total que aquí tenemos los datos suficientes para calcular cuál es la impedancia característica de esta línea, porque tengo la separación entre centros, que es 49.2 milímetros, y el radio, que es 4 milímetros. ¿De acuerdo? Con base en eso, yo puedo introducirme en esta gráfica y ver que el cálculo es muy sencillo, es decir, que la impedancia característica en un caso como esos da 300 ohmios. Simple y llanamente aplico la ecuación que acabo de mostrar y me da a mí un valor de 300 ohmios. Pero ¿qué ocurre? Mi interés es calcular la impedancia de este transformador, que es lo que yo llamo impedancia característica del transformador. ¿De acuerdo? Y esa impedancia del transformador será entonces la raíz de la resistencia de entrada por la resistencia terminal, y me da a mí que Z0T es 424 ohmios. 424 ohmios que los tengo que construir. La construcción de esa línea de transmisión de 424 ohmios es algo sencillo. ¿Por qué? Mire usted. Vuelvo a tomar la misma ecuación. Aquí ustedes encontrarán que Z0T es 276. Aquí obviamente estamos considerando que la permitividad del material dieléctrico es 1, por el logaritmo de 49.2 milímetros. Es decir, miren, vamos a dejar la separación entre par de conductores igual a la separación
que traía la línea principal. ¿De acuerdo? Total, que en la ecuación de la impedancia característica de este transformador simple y llanamente mantenemos S como 49.2 y ahora tenemos que averiguar cuál es A. 276 logaritmo de 49.2 sobre A, y A me da un valor de 2.8 milímetros. Es decir, yo resuelto mi problema cuando pego de este punto, de este par de puntos, un par de conductores cuyo radio, ¿de acuerdo?, es 2.8 milímetros y cuya longitud es lambda cuartos de la frecuencia, teniendo en cuenta la frecuencia de trabajo. Cuando logro eso, entonces tengo una transformación de 600 ohmios a 300 ohmios utilizando este transformador de lambda cuartos. Pero ¿qué ocurre? Eso es un problema a veces difícil de resolver en la práctica, porque en la práctica es muy poco probable que uno encuentre los diámetros que el cálculo le da y que cumplan entonces con el resultado. O sea, uno tiene que, por lo tanto, optar por otra estrategia que es más fácil para nosotros. En el mercado nosotros encontramos conductores de diámetros fijos. Uno va al mercado y consigue un conductor que tenga un diámetro de tanto, un valor de tanto prefijado, es decir, calibre 10, 12, 11, 22, 15, cualquier calibre, pero esos calibres son fijos. Total, que nosotros tenemos que respetar ese hecho y apropiarnos más bien de una solución diferente para hacer eso. En el caso que estamos tratando de resolver, más bien podemos entrar a buscar en el mercado un calibre igual al de 49.2 milímetros, que es el que venimos manejando, perdón, de 8 milímetros, 49.2 es la separación, 8 milímetros, que es el calibre que venimos manejando, comprar ese mismo calibre y construir con ese calibre un transformador de lambda cuartos. Ese es el trabajo. Entonces, en ese ejemplo que venimos desarrollando, podemos entonces entrar a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la gráfica que nos simplifica eso. Mire usted, aquí tenemos la línea principal de 49.2 milímetros, 49.2 milímetros, que nos dio una impedancia característica de 300 ohmios. Solamente entre este punto y este punto tenemos 300 ohmios. A partir del momento que hacemos el empalme con el transformador de lambda cuartos, esa impedancia tiene que ser diferente. ¿Qué hacemos entonces? Hemos dicho que vamos a fijar este diámetro también en 8 milímetros. Como tal, si aplicamos la ecuación del transformador Z0T, que es 424 ohmios, porque tiene que permanecer constante ese valor, ¿no? La impedancia característica del transformador no puede cambiar para que pueda yo cumplir con que la transformación de 600 ohmios a 300 ohmios se dé correctamente. Aquí entonces igualamos a 276 logaritmos de S, la separación del transformador, sobre 4 milímetros, que es el radio de este conductor. ¿De acuerdo? El diámetro es 8 milímetros, el radio es 4, y nos da una separación en transformador, una separación en el transformador de 137 milímetros, desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Pero construir esto tiene algunas desventajas. Mire usted que cuando yo tengo 137 milímetros, de separación, aparece un problema nuevo, que es el siguiente. Dice que pasar de una S de 49.2 milímetros a una ST del transformador de 137.5 milímetros puede ser excesivo y generar una zona de radiación fuerte de la discontinuidad. Me explico qué es una zona de radiación fuerte. Este es obviamente el punto de discontinuidad. O sea, aquí ya estamos bordeando el problema de la uniformidad, y el postulado de la uniformidad es muy probable que aquí se afecte. Ocurre que esta longitud de 137 milímetros menos 49.2 me da a mí